En 1934, un hombre decidió que el fútbol le pertenecía. No era entrenador, no era jugador, no era árbitro, era dictador. Benito Mussolini utilizó el segundo mundial de la historia como nadie había utilizado un evento deportivo antes, como propaganda política, como demostración de poder, como escaparate de un régimen que quería convencer al mundo de su superioridad. Y lo consiguió. Italia ganó el mundial. ¿Pero a qué precio? Porque detrás de esa victoria hay árbitros comprados, jugadores amenazados, un campeón del mundo defensor que se negó a volver a participar y un régimen que utilizó el deporte más popular del planeta para legitimar uno de los sistemas políticos más oscuros del siglo XX. Para entender este mundial, hay que entender la Italia de 1934. Benito Mussolini llevaba 12 años en el poder. Había llegado en 1922 con su marcha sobre Roma, y desde entonces había transformado el país en un estado totalitario. Prensa controlada, oposición silenciada, el partido fascista como único partido. Y Mussolini tenía una obsesión particular con el deporte. Para él, los atletas italianos victoriosos no eran simplemente deportistas, eran soldados del fascismo. Cada medalla olímpica, cada campeonato, era una prueba de la superioridad de la raza italiana bajo su liderazgo. En 1932, en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles, Italia quedó segunda en el medallero, solo por detrás de Estados Unidos. Mussolini lo interpretó como un mensaje del destino, así que cuando la FIFA buscó sede para el segundo mundial de la historia, Italia se presentó con una candidatura irresistible. Estadios modernos, infraestructura impecable y sobre todo el respaldo total del Estado. El dinero de un gobierno que haría lo que fuera necesario para ganar. En 1932, la FIFA eligió Italia y Mussolini empezó a preparar su mayor operación de marketing político de la historia. El Mundial de Italia 1934 introdujo algo nuevo, la fase de eliminatorias previas. Por primera vez, los equipos tenían que clasificarse para participar. En total, 32 selecciones disputaron los partidos de clasificación. El formato del torneo era también diferente al de Uruguay 1930. Nada de grupos. Eliminación directa desde el primer partido. Un solo partido. Y a casa. Era brutal, era vertiginoso y creaba una tensión enorme en cada encuentro. 16 equipos, 4 rondas, una final. El campeón vigente se negó a participar. Los uruguayos lo tomaron como represalia. En 1930, solo 4 equipos europeos habían cruzado el Atlántico para jugar en Montevideo. Ahora, Uruguay decidió devolver el gesto. Si Europa no fue a Uruguay, Uruguay no iría a Europa. El campeón del mundo no defendió su título, pero la verdadera historia estaba en lo que pasaba dentro del equipo italiano. Vittorio Pozzo era el seleccionador. Un hombre brillante, meticuloso, que había creado un estilo de juego propio para Italia. Pero Pozzo tenía un problema. La presión de Mussolini era constante. El Duce asistía a los entrenamientos, mandaba mensajes, hacía saber que perder no era una opción. Y para asegurarse de que Italia ganara, el régimen recurrió a algo que cambiaría para siempre el debate sobre la nacionalidad en el fútbol. Los oriundi. Giuseppe Meazza, el fenómeno. El mejor jugador de Italia no necesitaba trucos. Giuseppe Meazza era simplemente un genio del fútbol. Interior derecho del Inter de Milán, apodado El Fenómeno y también Pepín, por su 1,74 m de complexión engañosamente delgada. Meazza tenía algo que no se puede entrenar: el instinto del gol. Veía el espacio antes de que existiera, marcaba de todas las formas posibles. Y en 1934, con 23 años, era el jugador más temido del continente. Hoy el estadio de Milán lleva su nombre. Aquí viene la historia más polémica del torneo.
Italia seleccionó a varios jugadores nacidos en Argentina con ascendencia italiana. Los llamaban oriundi, de origen italiano. Eran argentinos de pasaporte, italianos de sangre. Y Mussolini necesitaba que fueran italianos de camiseta. Los más importantes: Luis Monti, el duro mediocentro que 4 años antes había jugado la final de 1930 con Argentina. Sí, lo leyeron bien. Monti jugó la final del primer mundial con Argentina. En 1934 jugó la final con Italia. Raimundo Orsi, extremo izquierdo nacido en Buenos Aires, era otro de los oriundi. Técnico, rápido, imprevisible. También había sido argentino hasta que Juventus lo fichó y la selección italiana lo reclamó. Oldřich Nejedlý, el máximo goleador. El héroe inesperado del torneo llegó de Checoslovaquia. Oldřich Nejedlý, delantero de Sparta Praga, acabaría siendo el máximo goleador con 5 goles. Un jugador elegante, de toque fino, que llevó a su selección hasta la mismísima final. Vittorio Pozzo, el estratega. Seleccionador italiano desde 1929. Pozzo es el único técnico de la historia en ganar 2 mundiales consecutivos. Su método: disciplina de hierro, pressing físico intenso y una organización táctica muy avanzada para la época. Pozzo había estudiado el fútbol en Inglaterra y había creado algo nuevo: el mezzo sistema, una variante del sistema WM inglés. Pero Pozzo tenía también el peso de saber que si perdía, no solo él caería. Todo el equipo podría sufrir las consecuencias de la ira de un dictador. El primer partido de Italia ya fue una muestra de lo que vendría. 7-1, una paliza. Pero el marcador era lo de menos. Lo que importaba era el ambiente. El estadio estaba decorado con símbolos fascistas. Las camisas negras de la milicia vigilaban las gradas. Mussolini asistió desde su palco y cada gol italiano fue celebrado como si fuera una victoria militar. El mensaje era claro: esto no era un partido de fútbol. Esto era una demostración de poder. Este es el partido más polémico de la historia de los mundiales hasta ese momento. Y quizás de toda la historia. España llegaba como uno de los favoritos. Tenía a Ricardo Zamora, el mejor portero del mundo, apodado El Divino. Tenía a jugadores del Athletic de Bilbao, del Madrid, del Barcelona. Era un equipo brillante. El partido terminó 1-1. No hubo descanso. Directamente repetición al día siguiente. En el primer partido, Zamora fue golpeado tan brutalmente por los delanteros italianos que no pudo jugar la repetición. Varias de las agresiones eran claramente intencionadas. El árbitro sueco Ivan Eklund miró hacia otro lado. En la repetición, con Zamora lesionado, España cayó 1-0. Los periódicos españoles lo llamaron el robo del siglo. Los italianos lo llamaron victoria. Austria llegaba con el apodo de Wunder Team, el equipo maravilla. Entrenado por el pionero táctico Hugo Meisl, los austríacos llevaban 4 años sin perder. Habían goleado a Alemania, a Hungría, a Suiza. Eran el equipo más admirado del continente. En Milán, en el estadio San Siro con 35.000 aficionados italianos rugiendo, Austria cayó 1-0. El único gol lo marcó Enrique Guaita, otro oriundo argentino. El Wunder Team, el equipo más brillante de su generación, fue eliminado en casa del rival, ante árbitros que le pitaban todo en contra, en un estadio donde su portero fue abucheado con cada saque de portería. Mientras Italia vencía a Austria en San Siro, en el mismo estadio Checoslovaquia eliminaba a Alemania 3-1. Nejedlý marcó 2 goles más. La final estaba decidida. Un duelo entre el anfitrión todopoderoso y el equipo que nadie había esperado llegar tan lejos. La gran final. 55.000 personas. Mussolini en el palco central, rodeado de su cúpula. Camisas negras en las gradas. Banderas del régimen por todas partes. Y en el campo, una final que nadie esperaba que fuera competida. Checoslovaquia sorprendió al mundo entero. A los 71 minutos, Antonín Puig marcó el 0-1. El estadio enmudeció.
Mussolini no se movió de su silla, pero en sus ojos, según los cronistas presentes, había algo que nadie le había visto antes: miedo. Pero Italia tenía a Raimundo Orsi. El oriundo argentino recibió un balón en el área, giró sobre sí mismo y remató de forma inverosímil. La pelota entró describiendo una curva imposible. 1-1. Minuto 81. Orsi intentó repetir exactamente ese mismo remate al día siguiente para los fotógrafos que querían la imagen. Lo intentó 20 veces. No lo consiguió ni una sola vez. El partido fue a prórroga. Y en la prórroga, a los 95 minutos, Angelo Schiavio remató de corta distancia y puso el 2-1 definitivo. Italia 2, Checoslovaquia 1. Campeón del mundo. Mussolini bajó al campo. Se fotografió con los jugadores. Les dio la mano con el saludo fascista. Los carteles de propaganda se multiplicaron por toda Italia. Los campeones del mundo son soldados del Duce. El fútbol había sido secuestrado por la política y el mundo había aplaudido. Ivan Eklund arbitró 3 partidos de Italia en el torneo, incluyendo el decisivo contra España. En todos ellos, las decisiones favorecieron sistemáticamente al equipo local. Eklund nunca fue investigado. Siguió arbitrando hasta 1948. Décadas después, el propio Eklund admitió en una entrevista que la presión del ambiente en aquellos partidos era diferente a cualquier cosa que hubiera experimentado antes. Nunca llegó a decir que había sido comprado, pero tampoco lo negó. Según varios testimonios recogidos décadas después, antes de la final, un emisario del gobierno visitó el vestuario italiano. El mensaje fue directo: perder no era una opción. No se especificó qué ocurriría si Italia perdía. No hacía falta especificarlo. Vittorio Pozzo nunca habló públicamente de este episodio mientras vivió. Lo confirmó en sus memorias, publicadas póstumamente. Varios de los oriundi que jugaron con Italia en 1930 y 4 expresaron años después su incomodidad con la experiencia. Luis Monti, el que había jugado la final de 1930 con Argentina, declaró en una entrevista de los años 50: yo era argentino, lo sigo siendo. Jugué por Italia porque me lo pidieron y era mi trabajo, pero cuando ganamos no sentí nada. 5 goles de Italia en 1934 los marcaron jugadores nacidos en Argentina. Checoslovaquia jugó la final con su capitán y portero František Planicka con el brazo roto desde el minuto 70. Planicka se negó a salir del campo. Siguió parando balones con un brazo, tapando con el cuerpo, tirándose al suelo. Cuando Orsi empató en el 81, Planicka estaba prácticamente jugando con una sola mano. Nadie supo hasta después del partido que tenía el hueso roto. La historia de ese mundial es la historia de lo que pudo ser y no fue, porque si Planicka hubiera estado al 100%, la historia del fútbol podría haber sido completamente diferente. Estados Unidos participó en el torneo, pero envió un equipo de segunda fila. La razón oficial: los gastos del viaje. La razón real, según varios historiadores: el gobierno americano era consciente del uso propagandístico del torneo por parte de Mussolini y no quería aparecer legitimando el régimen con una participación entusiasta. El equipo americano perdió 7-1 en el primer partido contra Italia. Nadie lo recordaría. Italia 1934 pasó a la historia como el mundial más controvertido en décadas. Quizás el más polémico hasta que llegaron los mundiales de Argentina 1978 o Corea 2002. Y sin embargo, desde el punto de vista futbolístico puro, fue un torneo extraordinario. Se marcaron 70 goles en 17 partidos. Apareció Oldrich Nejedly y su fútbol elegante. El Wunderteam austriaco mostró que el fútbol podía ser un arte además de un combate. Y Giuseppe Meazza demostró ser uno de los mejores jugadores de su generación. Pero el legado más importante de Italia 1934 no es deportivo, es político. Italia 1934 fue la primera demostración a gran escala de que el deporte puede ser secuestrado por la política.
de que un evento global puede convertirse en una herramienta de legitimación de un régimen, de que cuando el poder decide que ganar es obligatorio, los mecanismos del deporte pueden ser manipulados. 2 años después, Alemania organizaría los Juegos Olímpicos de Berlín. Hitler había visto lo que Mussolini hizo con el Mundial y fue un paso más allá. El deporte como propaganda, el juego como poder, la victoria como ideología. Empezó aquí, en Italia, en 1934. El estadio donde Mussolini celebró su victoria sigue en pie. Hoy se llama Estadio Olímpico y es donde juegan Roma y Lazio. Miles de aficionados llenan sus gradas cada fin de semana sin saber que en ese mismo césped, en 1934, la política intentó doblegar al deporte. Y durante aquellos 90 minutos más prórroga casi lo consiguió. Si este vídeo te ha parecido fascinante, suscríbete y dale al me gusta, porque el siguiente episodio cierra esta trilogía oscura. Francia 1938, el último mundial antes de la Segunda Guerra Mundial. El torneo que nadie sabía que iba a ser el último durante 12 años. No te lo pierdas.